Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo en Rojo, más en rojo que nunca. Y quiero presentar a dos invitados que se han incorporado a nuestro grupo. Está con nosotros don Fran Trejo. Buenas noches, don Fran, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, muy bien. Perfecto, aquí estamos. Un placer tenerle. Y también con nosotros nuestro querido don Juan Carlos Bermejo. Don Juan Carlos, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Le vemos un poco decaído hoy. No, yo no estoy decaído. Estoy un poco ¿Qué es lo que ha pasado este fin de semana No, estoy decaído. con las famosas firmas para que se pudiera presentar por Madrid? Que al final no ha podido conseguirlas, ¿no? Pues no, he hecho todo lo posible, pero no he sido capaz. He usado todos los recursos. No sé si me falta alguna cosa por hacer, pero he hablado con gremios que yo siempre pensé que estaban siendo maltratados por la administración y les ofrecí incluso entrar en las listas por Madrid para poder cambiar las cosas de dentro. Me refiero a gremios de taxistas, sanitarios, sindicatos no asociados al pesebre, ¿no? Me refiero. He hablado con los autónomos, con las feministas, he hablado con tanta gente pero que al final yo creo que son todo coartadas, es decir, realmente se hacen los maltratados, pero les gusta darse golpes. Y luego he salido a la calle, la gente no quiere firmar nada, porque claro, tú cuando vas con un bolígrafo la gente dice, ¿qué es esto? Pero usted se ha sentido apoyado por Macarena Olona, porque tampoco, digamos, si hubiera habido un partido que lo hubiera apoyado, pues seguramente que esas firmas usted las hubiera conseguido fácilmente. Aparte de que determinado gremio no lo hubiera apoyado. Pues simplemente un fin de semana la señora Olona en Madrid, esas 5.000 firmas las consigue en la Puerta del Sol. No se crea usted. Vamos a ver. Cuando usted sale a la calle a pedir unas firmas, la inmensa mayoría de la gente no te firma nada porque no saben que están firmando, ni tienen ganas de poner ahí su DNI ni nada porque no saben qué puede pasar. Esos los que no son los normales, vamos a llamarlo así. Luego están los anormales, que son los que te escupen, te insultan, porque te dicen, no, es que aquí como esto lo han tomado como un plebiscito, ¿no? O Sánchez o no Sánchez. Pues entonces si tú vas ahí a intentar obtener una representación, pues te consideran que eres un gualtrapa que estás ahí estorbando, ¿no? Y luego están los que sí te firman algo. Pues oye, hay gente que bueno, pues tiene ahí, bueno... ¿Pero usted se ha sentido apoyado? Bueno, es que el partido no tiene ninguna estructura y en honor de la verdad, Macarena, pues en la semana decisiva, pues ella, pues entre su trabajo en la Audiencia Nacional y otras agendas que tenían por ahí, de no sé, pues la verdad que la última semana... O sea que no ha aparecido, no ha podido ayudarme y yo he puesto recursos, he contratado recursos para salir a la calle, ya le digo, he hablado con múltiples... colectivos. Aquí en Madrid teníamos 12 o 13 voluntarios, que bueno, pues tengo que agradecerles. El personal de la Junta Electoral se ha portado de maravilla porque nos han dado facilidades de todo tipo para poder hacer las cosas, o sea, que nadie se crea que había instrucciones para destruirnos, y aún así pues nos hemos quedado a 1000 y poco firmas y claro, alguien dice, no, es que en Madrid hay mucha gente y es fácil. No es fácil conseguir 5.300 firmas, ¿eh? Bueno, pues las próximas elecciones... Ahora doy fe que no lo es, y eso que yo tengo dinero y recursos y cosas, y aún así no he sido capaz. Si le hubieran ayudado seguramente, señor Bermejo, que las hubiera conseguido. Vamos a continuar, amigos. Dice la siguiente noticia que Sánchez exige al hormiguero que no haya público y risas enlatadas tras guionizar el intermedio. Atención, que lógicamente si hay público, porque tenemos público que está allí, nos han mandado, a ver si nos ponen los vídeos, lo hemos enseñado al principio, esa es la entrada y la gente, las medidas de seguridad, pero amigos, no podemos mandarles, atención, no podemos mandarles más imágenes porque han cogido los móviles de todos los espectadores. Han confiscado los móviles de todos los espectadores, lo podemos decir ahora mismo en directo, y no puede haber ni una foto
ni una imagen de unas risas, ni nada. Atención que esto nunca había pasado en El Hormiguero. Censura total, confiscación de móviles y todo esto para que el sátrapa de la Moncloa pues no haya a lo mejor un gritito de alguien que le diga que te bote chapote o mentiroso o vete a tu casa. Vamos a continuar amigos porque esto es de risa. Y vamos a continuar con esta notición que dice que Sánchez confiesa al fin que no sabe cuándo, cómo y quién envió la carta de cesión del Sáhara a Marruecos. Pedro Sánchez no envió ninguna carta al rey de Marruecos para cambiar medio siglo de supervisión de España sobre el Sáhara y cederle a Rabat el control de la antigua colonia española a Mohamed VI. Y si lo hizo, no puede enseñar el original ni es capaz de explicar cómo se gestionó. La que se conoció, difundida extrañamente primero desde el país vecino y luego en una versión mal traducida al español en el diario El País, pudo elaborarse incluso en Rabat, según apunta la nueva documentación oficial que ha desvelado el debate. Así se deduce al menos de la incapacidad del gobierno para hacer pública la supuesta carta original que Pedro Sánchez dijo haber remitido a Marruecos para ser el respaldo del Congreso ni la tutela formal del rey Felipe VI. Renunciar a la cosoberanía del Sáhara y darle barra libre a Mohamed VI para cumplir su sueño de adueñarse de facto de una región que nunca fue marroquí y lleva 50 años intentando poder decidir sobre su futuro con el respaldo de la ONU. Pues amigos, esto ya es de aurora boreal. Esto no es una traición, es lo siguiente. Ni siquiera sabemos si hubo carta, porque la carta de Sánchez no la escribió Sánchez y la que se la dio a los medios de comunicación es una carta escrita por Marruecos, que Sánchez dijo que era suya, ojo, y que El País la publicó como una exclusiva. Tenemos al otro lado de Sky a don Víctor Sánchez de Rea. Don Víctor, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, si se puede decir en una noche tan sanchista, ¿verdad? Exactamente, la verdad que le tenemos por todos los lados. Y siempre, y lo malo de todo es que, fíjese usted que Sánchez sale en todos los lados, habla y habla y habla, pero nunca da una buena noticia. Porque el día que dé una buena noticia, pues lo diremos aquí, siempre son malas noticias. Y esto no es una mala noticia, sino es una traición en toda la regla si el señor Sánchez no es capaz de explicar cuál es la carta, que enseñe la carta, porque al parecer la carta se la escribe directamente Marruecos. Correcto. A ver, la carta de marzo del 2022, hace ya más de un año, era una carta sospechosa en todo. Es una carta sospechosa en su propia aparición, filtrada a través del medio El País, en sus propios autor y receptor, porque es absolutamente atípico que un presidente del gobierno, que no jefe de Estado, se dirija a un jefe de Estado en una cuestión tan relevante, tan importante como es pues un movimiento diplomático de primer nivel. Y es importante porque era una variación de la posición de España ante un conflicto que afecta a un antiguo territorio español. No lo olvidemos, un territorio en el que España, a través de distintas decisiones internacionales que han supuesto a lo largo de los años, era la nación responsable de la solución a ese territorio y además hay una responsabilidad moral con respecto a quienes en algún momento de su vida pudieron incluso llevar el DNI español por ser ciudadanos españoles de pleno derecho, incluso con representación en las Cortes que había en aquellos tiempos. Por tanto, es absolutamente irregular en todos sus aspectos, además de el detalle no menor, que es el que se comenta mucho, que es la redacción. Es evidente que no está realizada por alguien que sea nativo en el uso del lenguaje español. Es decir, estamos hablando de una carta del presidente del gobierno de España al rey de Marruecos. Es decir, se está saltando, y esto es muy importante y se pasa por alto, a su majestad el rey, que es el jefe del Estado. Las relaciones son siempre entre los mismos niveles. Todo, además, y por último, y perdón, pero es que son capa tras capa tras capa de esta cebolla de falta de respeto de Pedro Sánchez, pero me gustaría analizarlas y algunos seguramente se me escape de la memoria, pero además, y la más importante, es que encima de esta posición jamás pasó por el Parlamento y en
en todas las solicitudes de comparecencia, tanto del presidente del Gobierno como del ministro de Asuntos Exteriores, en las que yo he podido participar, negaron que esto fuera un cambio de posición, cuando es un hecho evidente, y además jamás han sido capaces de dar explicaciones, y esto es lo más grave, a toda esta capa de elementos fácticos, es decir, de cosas que le pasan a esa carta. Detrás de todo esto está el que no sabemos el por qué. Y esto es lo más importante. No solo es una ejecución chapucera, en contra de cualquier lógica, incluso ilegal, sino que encima desconocemos el por qué y el para qué. O sea, que en conjunto un absoluto desastre del que son cómplices el propio Pedro Sánchez y, desde luego, el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez. Señor del Real, estamos, digamos, ante una traición, porque es la cesión y sobre todo una traición al pueblo del Sáhara, porque nosotros tenemos una orden de la ONU, que somos la potencia administradora hasta que haya un referéndum. Estamos ante una traición ante el pueblo español, porque no se sabe de dónde viene la orden, ni quién se la da, ni siquiera si hay carta o no hay carta, porque esto parece directamente que le dicen a este señor: asume lo que te digan, calla la boca, porque si no puede que pasen cosas terribles contra tu persona o contra tu familia o contra tu mujer que salgan en los medios de comunicación. Esto es casi como una extorsión en máximo grado, y claro, cuando hay una extorsión siempre hay algo que uno tiene que callar. Sí, es como muy peliculero, ¿no? El secuestrador que le redacta la carta que tiene que leer ante la Cámara al secuestrado, ¿no? Es un poco este sistema, o sea, que no sabemos por qué, no sabemos de qué forma, pero Pedro Sánchez está secuestrado por Marruecos. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez está sometido a algún tipo de presión que desconocemos. Pedro Sánchez o el PSOE, no vamos a personalizar, que siempre pensamos en Sánchez, pero ¿qué tiene Marruecos sobre el PSOE o sobre Pedro Sánchez? Dado el historial que hemos comentado en algún programa tuyo en el que he podido participar recientemente, el hecho de que yo lanzo siempre esta pregunta y nadie me la contesta: ¿cuántos espías de nuestro entorno en general se han detenido en España por estar realizando actividades de espionaje, de contrainformación o de actividades que podamos considerar hostiles a España se han producido en las últimas décadas? ¿Y cuántos de estos han sido marroquíes? Teniendo en cuenta que de Marruecos han sido sistemáticamente aquellos ataques de terrorismo que no han sido provocados por nativos, es decir, por grupos terroristas locales, ojo, algunos de ellos con entrenamiento en lugares del norte de África, pero sin embargo de aquellos son nacionales o han sido nacionales de estos países. Desde el último ataque el último ataque a cuchillo, es decir, los ataques de lobos solitarios, como se han dado a denominar, hasta los ataques de Cambrils o el 11 de marzo en su versión oficial. Con lo cual, ¿por qué Marruecos está siempre presente en nuestra política, ya no exterior, sino interior? ¿Y qué tiene Marruecos sobre Pedro Sánchez, sobre el PSOE, que es tan importante que le lleva a cambiar y, como bien dices, a dejar tirados en la estacada a quienes... saben la verdad del 11M. A lo mejor saben muchas verdades de otras cosas y además nos pueden contar verdades incómodas sobre la presencia de numerosos ministros, primeros ministros, es decir, jefes de gobierno del Partido Socialista sistemáticamente en Marruecos con propiedades de difícil explicación, grandes miembros del comité ejecutivo del PSOE con grandes propiedades en Marruecos. Alguien tiene que dar explicaciones de esto y, como estamos hablando solamente de hipótesis, lo que sí sabemos los datos es: A, se ha producido un cambio; B, ese cambio se ha producido de forma con una capa de chapuzas y de mentiras; y D, lo que podemos saber es que siempre está involucrado el PSOE y Marruecos y el PSOE, y nunca a servir los intereses de España y nunca siguiendo y persiguiendo la seguridad de los españoles, de nuestro territorio y la seguridad incluso física de los españoles. Todo esto en pleno periodo preelectoral. Pues don Víctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre, reciba un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Pues es evidente, amigos, hay muchas preguntas que deja el señor Sánchez de Real sobre la mesa. ¿Cuál es la relación del Partido Socialista y Marruecos, del partido de Marruecos? El señor Sánchez siempre hay una relación que no conjuga o no respeta los intereses de España, sino unos intereses de partidos y unos intereses personales
que no son los intereses del resto de los españoles. Es que el señor del Real ha puesto una variable sobre la mesa muy interesante, ¿no? Y que quizás no sea el propio Pedro Sánchez, aunque bueno, como tenemos el tema del Pegasus por ahí, pues podemos dudar bastante poco, ¿no? Pero ha puesto una variable bastante interesante encima de la mesa y es probable que pueda apuntar al propio Partido Socialista. Lo que pasa que desde ese punto de vista, bueno, sí que es verdad que podemos tener propiedades en otros países, lo que pasa que cuando tú has sido miembro de un gobierno, tú tienes unos salarios, tienes unos sueldos y claro, todo lo que exceda de tus sueldos y tengas en propiedades, pues es totalmente escandaloso o proviene de la corrupción, del estupro o váyase usted a saber de qué, ¿no? Pero claro, yo cuando escuchaba a usted que comentaba el tema de que el presidente del gobierno no sabe ni quién ha escrito la carta ni cuándo se la ha enviado, yo no sé quién está mintiendo de los dos, si Álvarez Pedro Sánchez, porque en el principio de los inicios de los finales negativos y malos para España sobre todo, el uno le decía al otro y el otro le decía al uno, ¿no? Claro, tiene sentido y conforme iba leyendo la noticia, yo iba pensando, digo, claro, si es que esto es lógico, esto se le ha puesto el rey de Marruecos y la ha firmado. Pero claro, ¿quién es el rey de Marruecos para tener una carta con membrete del Estado español, del gobierno de España? Nadie. Claro, siempre cuando hemos leído esa carta hemos reparado en los errores tipográficos, en faltas de ortografía, en faltas de concordancia y siempre dábamos vuelta y siempre decían desde el gobierno, fue de forma atropellada, tal. No, de forma atropellada no, te la pusieron el día de la cena, claro, no tomaste, estás de top, pues ahora no te has enterado en absoluto de cómo lo has dado. Si yo siempre he dicho encima de esta mesa que Sánchez, si es información propia, cuanto si es información de España la que tiene Marruecos de nosotros, y que yo creo que va más bien, yo creo que a lo mejor Sánchez del Real tiene bastante razón y puede ir por el Partido Socialista y principalmente por Rodríguez Zapatero y todo lo que ocurrió el fatídico 11 de marzo, sí, ¿no? Yo creo que los temas pueden que vayan por ahí. Bueno, pues lo que no podemos consentir es eso, que nos tomen por detrás, ¿no? Por tontos, porque si delito era una cosa, por un lado o por otro, muchísimo más delito es entregar un documento que no lo has redactado tú y que lo has firmado. Firmar un documento de un gobierno extranjero para cedir unos territorios. Pero fíjese, Jesús Ángel, la duda que me planteo yo ahora haciendo esta disertación es, ¿este señor firmó documentos con membrete del Estado español o del gobierno de España sin estar escritos y han podido escribir esa carta y ahora tropecientas más? Claro, es que estamos entrando en una deriva bastante interesante. Al final va a tener razón el propio presidente cuando dice, cuando deje el gobierno intentarán llevarme a la cárcel y me llevarán. Pues es que esto es un motivo. Este es uno de los motivos y esto está registrado en el artículo 101.2 de la Constitución española. Si tú cometes alta traición, puedes ser juzgado y puedes ser encarcelado y además no tienes derecho a que te perdone al indulto como tú has hecho con los golpistas y los independentistas, ¿no? Yo creo que este tema de Marruecos, el próximo gobierno tiene que poner pie en pared y tiene que decirnos a los españoles qué es lo que hay ahí y tomar cartas en el asunto, porque lo que no puede ser es que Marruecos nos tome por el pito del sereno. Y yo también le aconsejaría a Feijóo algo que desde mi punto de vista, y yo sí se lo he aplaudido a Sánchez, que cuando tenga que salir de España, el primer lugar que visite no sea Marruecos, que bien sea Portugal, nuestro vecino Portugal, sí, o Francia. Y que Ceuta y Melilla... O Ceuta y Melilla. Sí, o Ceuta y Melilla. Y que Ceuta y Melilla sean visitadas de continuo, se creen allí o se realicen algún consejo de ministro y que su majestad el rey y el jefe del Estado pase por allí, pero vestido de rey, vestido de militar, no de paseo. Exactamente. Ha habido aquí, según ha dicho don Fran Trejo, es evidente que hay claros indicios de alta traición del señor Sánchez. Son muchos los indicios de alta traición, pero en este caso que una potencia extranjera te escribe una carta para que cedas la administración de unos territorios que no son de Marruecos y de hecho pertenecen al pueblo de Sáhara, esto yo creo que ya pasa de castaño oscuro, ¿no? O sea, se han puesto numerosas hipótesis sobre la mesa. Sinceramente, y sin ánimo de ser agrio, ninguna muy original,
porque todas están un poquito en el acervo de los que tenemos, aunque sea de segundo o tercer oficio, esto de tertulianos, ¿no? Pero indudablemente, a mí lo que me preocupa no es el contubernio que evidentemente existe y este juego de intereses donde esta gente que nos gobierna solo van a la suya, es decir, están protegiendo sus intereses, los económicos, los de partido, los de lobby. Hablábamos el otro día de que la señora Teresa Rivero no oculta su origen, ella es de un lobby europeo tipo Greenpeace, y asimilado, ¿no? Y por lo tanto hace las políticas que su lobby dice que hay que hacer. ¿Quién le impone a Sánchez el ministro de Medio Ambiente? El lobby. ¿Por qué? Porque Sánchez quiere agradar al lobby. Entonces, ¿que ha habido alta traición o no? No soy quien para opinar. Es muy posible que haya muchas irregularidades. Mi experiencia, en fin, a pesar de que la democracia española es aún muy joven, como se puede comprobar, realmente es que es difícil que al presidente del Consejo de Ministros le pasen factura por muchas perrerías que nos hagan, ¿no? La pregunta que es, y yo es lo que quiero trasladar al ciudadano que nos ve, a nuestra audiencia, es: si nuestros gobernantes se dedican a estas cosas, ¿quién defiende nuestros intereses? ¿Quién tenemos en la carrera de San Jerónimo, a día de hoy, que defienda nuestros intereses? Y yo, pues habrá gente honrada, claro que sí, pero eso no es la norma. Y esto tiene que cambiar, porque de lo contrario, quien paga el plato no son estos que acaban todos millonarios. ¡Todos! Pato lo paga usted y lo pago yo. Deslomaos pagando la electricidad más cara de Europa, la cesta más cara de nuestra historia y no llegando a fin de mes. Aparte de que nos educan a los hijos manu militari, nos dejan sin poder elegir el menú que debemos comer, porque hay que ser, todo el mundo tiene que ser vegetariano, vegano, sí, o musulmán. Pero centrémonos en esto. El tema de Marruecos huele muy mal. Que no confío en que se aclare nada, como no se ha aclarado todavía el 11M. Que pueda haber cosas gravísimas que se están poniendo sobre la mesa, efectivamente. Entonces, que me moje, pues mire usted, ¿qué habría que hacer? Pues que, hombre, pues yo creo que alguien tendría que abrir una investigación. ¿De quién depende la Fiscalía General del Estado? Del gobierno. Sánchez. ¿Quién va a hacer en la Fiscalía General del Estado lo que debe? Nadie. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Que el señor Núñez Feijóo el día 24 haga algo? Esperemos que sí. Aunque sea podemos intentar rectificar las políticas que nos lleva a perder una parte que históricamente está vinculada a una parte muy importante de nuestra historia. Señor Bermejo, lo mismo, ¿cree usted que ha habido alta traición? ¿Cree usted que hay un elemento de extorsión que es la alta traición añadida a esa firma de una carta que ni siquiera redacta el señor Sánchez? Y sobre todo, ¿qué tendría que hacer el próximo gobierno? Si rectificar esa carta o directamente enjuiciar al señor Sánchez por haber cometido pues ese presunto delito. Bien, la carta de Sánchez en sí mismo no constituye ningún delito. Entre otras cosas porque tampoco está claro que la haya escrito él. Pero lo que sí le digo es que el delito de alta traición se viene perpetrando de forma continuada desde Franco y su gobierno, el resto de gobiernos sucesivos hasta el de hoy. Delito continuado de alta traición. ¿Por qué? Porque han dejado que una provincia española, que era el Sáhara, que es el Sáhara, con ciudadanos españoles, haya sido invadida por un país extranjero. Eso es la alta traición y eso lo han cometido todos los gobiernos desde Franco hasta el que tenemos. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno? Franco no se produjo la Marcha Verde, fue ya con Felipe. Estaba en el lecho de muerte. Juan Carlos. El gobierno de Franco. Arias Navarro, Estaba su el Consejo de gobierno Ministros, en todo caso. Sí. El gobierno ¿De qué sucedió? el gobierno de Franco. No sabemos lo que Franco ordenó porque estaba enfermo, o no sabemos, o a lo mejor no hizo nada tampoco, sabiéndolo, pero el gobierno de Franco, que tenía poderes en ese momento para hacer lo que tuviera que hacer, dejó que invadieran el Sáhara. Dicho esto, ¿qué tendría que hacer el gobierno que entrara a partir del 23 de julio? Evidentemente tendría que cumplir el tratado internacional que nos une a la ONU, el mandato de la ONU
y descolonizar el Sáhara. Igual que tendría que reclamar la descolonización de Gibraltar, que también es otro mandato de la ONU. ¿Lo van a hacer? No, no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Pues el primero de los casos, porque Marruecos, la relación que tiene España con Marruecos, no solo ya como vecino, sino comercialmente, es extremadamente arraigada. Y entonces un conflicto bélico, que es lo que habría, a no ser que, por ejemplo, la Alianza Atlántica nos apoyara en este caso, a no ser, un conflicto bélico a todas luces sería inaceptable y además tampoco lo sería por nuestros socios de la Unión Europea. Por lo tanto, no van a hacer absolutamente nada, no van a cumplir con su deber. Y en cuanto al tema de Gibraltar, exactamente lo mismo. Y no lo va a hacer tampoco los voceros, que son unos voceras, esos tampoco van a hacer nada si llegan al gobierno. Porque desde fuera es muy fácil vocear y criticar y nadar por el peñón, eso está muy bien cuando no tienes responsabilidades de gobierno. Pero cuando eres responsable de gobierno y tienes a un vecino de abajo que te manda 10.000 personas si te invade la ciudad de Melilla, eso ya es otra cosa. Pues a lo mejor lo hacen porque tú estás haciendo las cosas mal, ¿eh? Y no puedes hacer nada porque ni tienes ejército, ni tienes el apoyo de la Alianza Atlántica, ni tienes el apoyo de la Unión Europea. Pero si es que a lo mejor no hay que esperar a que Marruecos nos mande a 10.000 personas a Melilla. A lo mejor hay que tener allí 10 batallones preparados para uno de la Legión. Uno de la Legión. Un batallón de la Legión. Con uno de la Legión es suficiente. Y ya está, se acabó el problema. Si llega el momento de tomar. Hay 10 guardias civiles por turno en la frontera con Melilla. Claro. 10. Antes comentaba, sí, claro, 10 y 10 por turno, don Fran, sí. Que lo sé porque el otro día el portavoz de estos buenos españoles que están jugándose la vida ahí todos los días lo denunciaba. Hay 6 en el paso fronterizo y después 10 patrullando para 14 kilómetros de valla. Que sí, estoy de acuerdo. Es una vergüenza. Perdón. Vamos a hablar. Pero yo quería incidir una cosa es lo que a nosotros nos guste, o nos gustaría que debería ocurrir, y otra cosa es lo que no va a ocurrir. Si mañana llevamos unos batallones allí a Melilla, al minuto siguiente el rey de Marruecos nos va a mandar a los 10.000 desarmados a entrar allí. No pasa ni uno. Y te voy a decir lo que va a pasar. Inmediatamente se van a producir muertos. 100 cadáveres. Sí, cadáveres. Sí. Y al minuto siguiente Frankfurt va a prohibir la emisión de deuda a España. Claro. Y España entra en bancarrota al minuto siguiente. Pues entonces igual eso hay es lo que pensar. Pasaría. Igual tenemos Así que vamos a ser menos vocera el posero. No se trata de ser vocera, se trata de defender nuestro territorio. No van a hacer nada. Para poder hacer algo, España tiene que ser una potencia otra vez. Ceuta y Melilla tienen que estar armadas hasta los dientes. España tenemos que olvidarnos que Marruecos es nuestro vecino, que sí que es nuestro vecino, pero es nuestro enemigo. Fran, no es nuestro enemigo. Vamos a ser claros. España será más fuerte y tendrá más poder y podremos hacer lo que nos venga mejor contra más fortaleza económica y mundial tengamos. Pues entonces, dentro de la Unión Europea, para eso tenemos que un plan a largo plazo para que nuestro tejido productivo dentro de 20 años sea, ¿por qué no?, el más poderoso de Europa. Juan Carlos, y entonces podremos mandar algo. Hoy no mandamos Juan Carlos, nada. Que no vamos a ser los más poderosos de Europa, pero si nos han desestabilizado en toda nuestra eso es lo que tiene que hacer un gobierno. No, si es que nos han quitado la industria, nos han quitado la industria, nos han quitado la ganadería, nos han quitado la agricultura, nos han quitado lo poco que quedaba de industria del automóvil. ¿Y dónde vamos a ir? Lo único que nos han hecho es llenarnos de carretera para mandarnos a toda la gente hacia Europa. ¿Realmente nos interesa Europa? Pues no. Antes decía don Juan que es muy fácil de hacer una tertulia, analizar el tema que pueda ocurrir en Marruecos, ¿no? En Marruecos con España, el Pegasus y las deudas. Pues yo, para mí,
para mí, que me he dedicado algún tiempo a estudiar temas de seguridad, de defensa, y tengo grandes amigos dentro de la inteligencia, para mí el factor clave está en el 24M. Digo, perdón, en el 11M. Para mí está en el 11M. ¿Por qué la clave el 11M? Si usted se da cuenta, a día de hoy, todos los participantes del 11M están formando parte de la actualidad política española. Usted se da cuenta y tenemos al hijo o al delfín de Zapatero, que es Pedro Sánchez, sí, que está rematando todas y cada una de las políticas que inició Sánchez y que no pudo continuar porque Rajoy le tumbó unas elecciones. ¿Está Zapatero que ha vuelto? Zapatero que ha vuelto. No me lleve usted a Zapatero. Está Sánchez, está ETA en el gobierno, formando parte de todas y cada una de las decisiones que ha tomado el presidente Sánchez, y estamos sometidos a Marruecos. Estamos regalándole a Marruecos todo aquello que nos pide. Hemos empezado por el Sahara. No me extrañaría que cualquier día, cualquier día le regalásemos Ceuta y Melilla. Ustedes saben que el Partido Socialista y Pedro Sánchez ha retirado el delito de sedición. Ustedes saben lo que puede ocurrir en Ceuta y Melilla, o lo que podría haber ocurrido en Melilla de haberse llevado a cabo el famoso pucherazo que se paró. Ustedes saben que si sale un partido con tintes nacionalistas o tintes de musulmanes, o que se esperaba salir, puede decidir independizarse de un día para otro. Ya lo tenemos. Pero los tres actores claves del 11M hoy forman parte de la realidad española. Y eso es indiscutible. Con permiso de nuestro director, me rectifico a mí mismo. Yo, cuando me hablaba de tertulianos como segunda, me hablaba de mí, no de usted. Usted es un experto en comunicación. Bueno. Yo hablaba de mí. Yo soy médico de profesión, candidato al Senado por Caminando Juntos por Sevilla, y tertuliano en esta casa gracias a la gentileza que me hace la dirección del programa. Lo que quería decir con eso es que damos muchas vueltas, pruebas no hay, y al final eso lo que hace es que nos llena un poco de melancolía, porque nos da un cuadro tenebroso de lo que es la política española, muy triste. Yo estoy de acuerdo con don Juan Carlos en el sentido de que no tenemos hoy peso específico internacional gracias a estos gobiernos de Mariano Rajoy, de Zapatero y el actual. Somos un globo sonda, 47 millones de consumidores, es nuestra única potencia. Nos hemos convertido en una potencia turística, que ya lo éramos, y todavía no nos han desmontado todo lo que es agropecuario. Aún no. Están de camino. Quieren cambiar las lechugas por huertos solares. Pero usted decía que si ponemos al ejército, militarizamos Ceuta y Melilla, lógicamente ahí no va a entrar nadie. El Moro se echa para atrás. Con un batallón de la Legión no se atreve a mandar a nadie. Otra cosa son las repercusiones. Estoy de acuerdo. Es que hoy nos sigue comprando el Banco Central Europeo deuda pública, y con la excepción hecha de Italia, porque no se le compra a nadie más. Y eso es un trato de favor. Y lleva razón don Juan Carlos. Vamos al default. Sí, no, estamos en el default. Estamos en el default. Estamos en un espejismo donde gastamos más de lo que ingresamos como PIB. Y eso es un error estratégico. Eso hay que invertirlo. Adelante el 24 de julio. Pues amigos, vamos a seguir y vamos a seguir adelantando. A ver si a ver la cámara. Ahí. A ver, no nos quedamos dormidos, que todavía no es la hora de dormir. Tómese usted un cafecito, señorita realizadora. Vamos con el tema del señor Sánchez y la entrevista. Atención, voy a adelantarles un poco titulares que me han pasado. Dice Pedro Sánchez sobre Cataluña. Dice que hoy hay una mayor tranquilidad en la sociedad catalana y la principal fuerza es un partido constitucionalista. Bueno, señor Sánchez, que hay tranquilidad, dígaselo usted al que va con una bandera de España y la apedrean directamente en Cataluña, cuando va a los de PP, los de Ciudadanos o los de Vox, lo que les pasa por decir que son españoles. Vamos a seguir leyéndole más cosas que ha ido diciendo este señor. Dice, ¿por qué decidió convocar elecciones en la semana favorita para irse de vacaciones? Dice, no creo que cambie el resultado de las elecciones. ¿Cuántas veces habéis criticado a los políticos por no aceptar los resultados electorales? Yo lo hice el pasado 28 de junio y hubo una fermentación en la coalición del PSOE. Dice, tiene que
que haber una campaña electoral y debates. Dije, si queremos convocarlas antes del mes de julio para ver qué dirección tomamos. Opté por 54 días que marca la ley. Pues ahí lo tenemos al señor Sánchez pues con sus tonterías. Sobre la labor de Irene Montero, no voy a entrar en cuestión el trabajo de una ministra o ministra de mi gobierno. Si uno mira el balance en la agenda feminista es incuestionable, es verdad, incuestionable. Ha sacado a todos los violadores a la calle, les ha rebajado directamente, les ha bajado a ustedes las penas, es incuestionable, pero para mal. Pues ahí lo tenemos, amigos. La verdad que sí, le ha metido algún rejonazo el señor Motos, pero Sánchez, como siempre, con esa, da lo mismo que le digan 4 que 40, él va a hacer su discurso, la mentira por aquí, el cambio de opinión por allá y una morcilla que por aquí, aquí y a tomar el pelo a los españoles. ¿Qué ha pasado con Pedro Sánchez en una entrevista con la cadena SER? Pues escúchenlo. La derecha en su conjunto, y no solamente me estoy refiriendo a la política, y además la gran paradoja de todo esto, es que no tenemos oposición política. Es que no hay oposición política. ¿A qué se refiere? Que hay una oposición en determinados grupos mediáticos y hay un poder económico que evidentemente pues está señalando el camino a la oposición política y a la oposición mediática. ¿El IBEX va con Feijóo? No es así, no es ese trazo grueso. Pero que hay personas que han creído siempre que este país es suyo, no le quepa ninguna duda. ¿Quién? Yo soy presidente del gobierno. No voy a señalar a nadie. Es más, me lo van a preguntar seguro muchos otros medios de comunicación a lo largo de esta campaña electoral, pero yo no puedo como presidente. Pues ahí está, lanza la piedra y esconde la mano, ese es Pedro Sánchez. El IBEX está contigo, Pedro. ¿A quién te refieres? ¿A esos poderes fácticos? ¿A Marruecos? También está contigo. ¿A Soros? También está contigo. Si el globalismo está contigo, Sánchez. ¿Qué película nos estás contando? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Alex Navajas. Buenas noches, don Alex, ¿cómo está usted? Pues bien, escuchando aquí que el presidente del gobierno se queja de que algunos creen que este país es suyo. Es increíble que el señor Sánchez, cuando llegó al gobierno, el primero que recibió fue a George Soros, uno de los archimillonarios a nivel mundial, al señor Bill Gates. Bueno, a todo el globalismo le recibió con una alfombra roja y ahora empieza a decir que hay intereses económicos que están contra él. Pero si los intereses más poderosos del mundo te están apoyando directamente a ti porque quieren un títere en España. Sí, bueno, parece. Cualquiera diría que el señor Sánchez es una especie de luchador a brazo partido, ¿no?, contra el establishment mediático, económico, financiero y político del mundo. Bueno, parece pues es una especie de Don Quijote, ¿no? Bueno, yo creo que no se lo cree ni él. Lo que pasa es que evidentemente no va a ir por ahí diciendo pues que él es un lacayo, un sirviente de las políticas globalistas, ¿no? Además que yo creo que no hace falta tampoco ser muy inteligente pues para ver por dónde van esas políticas, ¿no? O sea, pues no sé, pues todas las políticas LGTBI, que no entro ahora en si son buenas o malas, pero lo que sí está claro es que es una corriente a nivel internacional, a nivel mundial. ¿Quién las mueve? ¿Quién se opone contra ellas? También todo el tema de las creencias, pues no sé, del cambio climático, ¿no? Yo lo que voy es, ¿quién marca la agenda? ¿Por qué se habla del cambio climático y no se habla de otros temas? ¿Por qué se habla, por ejemplo, de la inmigración y se insiste machaconamente en que la inmigración ilegal es necesaria en Europa, a la vez que se silencia cualquier mínima discrepancia o cualquier suceso lamentable que tenga que ver con inmigrantes para que nadie pueda cuestionar la versión oficial? Bueno, pues son estos, son los del establishment, que ahora dice el señor Sánchez que él se ha puesto a luchar contra ellos, ¿no? Hombre, y lo de no hablar de una ministra o un ministro de su gobierno, pues ya, es que usted lo ha dicho, es que es su gobierno, es que usted tendrá que dar explicaciones. Pero aparte, claro, pues como decías tú, ¿no? O sea, lo que ha hecho por el feminismo es incuestionable. Pues sí, introducir penas a 1.100 violadores y abusadores sexuales, crear una confusión absolutamente terrible, o sea, en fin, bueno, pues y luego dice que no quiere hablar de uno de esos ministros, pero tendrá que ser él el que dé explicaciones.
Explicaciones, y sobre todo que dé explicaciones, porque ya está bien de que haga insinuaciones, de que manipule la realidad, que cree un mundo virtual donde siempre diga que es la derecha mediática la que está generando odio. No digo que derecha, porque soy presidente de gobierno, pero lo está diciendo, que si los grandes poderes, cuando los grandes poderes le apoya a él, pero no digo que gran poder me apoya a la derecha. Esto parece un poco más las políticas o los mensajes de Maduro, de Chávez, que la de un presidente del gobierno serio, ¿no? De una democracia occidental seria. Sí, bueno, la izquierda siempre necesita embarrar el terreno de juego para jugar el partido, porque si no es que no sabe jugarlo, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Sánchez, está embarrando el terreno de juego, en eso es un absoluto experto, en ir a la rodilla, ir a la espinilla del adversario. Y, a ver, yo lo he dicho ya en alguna ocasión estos días, yo creo que el señor Sánchez se da cuenta de que él parte con absoluta desventaja en esta campaña electoral, con lo cual dice, bueno, es que o todo o nada, juega una carta, ¿no? Si tengo que ir al hormiguero con Pablo Motos, que lleva 4 años dándome bofetadas día sí, día también, pues voy ahí. Luego lo compenso, bueno, pues con un poquito de ébole, ¿no? Para que me pase la mano por el lomo y me ría 4 gracias, o con Wyoming, y luego, bueno, pues voy a Carlos Alsina para que me pegue otra bofetada, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que eso muestra claramente que está la desesperada. Si él supiera que va sobrado, por supuesto no habría ido ni con Alsina, ni habría solicitado una entrevista con Carlos Herrera, ni habría ido al hormiguero, en fin. Si lo hace es porque realmente sabe que las cosas están muy mal y que tiene que poner hasta la carne al asador. Es que no le queda otra. Ahora bien, dicho esto, yo he de decir que él es muy hábil, ya lo sabíamos, y se sabe defender bien. Bueno, habrá tontos o ingenuos que todavía se crean en esta versión del presidente del gobierno y se olvidan rápidamente de lo que han sido estos 4 años de pactos con terroristas, de un feminismo absolutamente radical, de una sumisión completa a Marruecos, de una gran inseguridad jurídica, de un tema económico inestable, de tenernos retenidos en casa de un modo inconstitucional. En fin, me parece que la lista de agravios es casi interminable. Pues don Alex Navajas, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y como siempre reciba un gran abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo a todos. Adiós. Y a todos los amigos que nos están viendo en la televisión, nos están viendo en directo, ahora mismo son las 23 horas y 26 minutos. Siéntese bien en el sillón porque atención a lo que acaba de decir Pedro Sánchez en El Hormiguero. Dice, le hace la siguiente pregunta, ¿está usted más cerca que Feijóo de evitar la entrada de Vox en el gobierno? Ahí lo tenemos, dice, voy a ganar las elecciones, vamos a ser la primera fuerza política, vamos a tener más escaños, salgo para ganar las elecciones. Digo que se aten los machos, porque si Sánchez está diciendo esto, señor Jara, lógicamente esperemos un pucherazo o postal o electoral o lo que sea, porque si Sánchez gana ya las elecciones y las encuestas de Tezano se cumplen, yo creo que ya no estamos en España, ya estamos en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua, donde la democracia ha desaparecido. Corremos ese grave riesgo, don Jesús. España, decía el presidente Reagan, siempre estamos a 2 décadas de perder la libertad. Luchemos por ella. Estamos permanentemente en riesgo de perder la democracia que tantas vidas de buenos españoles ha costado durante la transición y en los años posteriores de plomo de ETA. Lo que nos cuesta todos los días mantener un sistema democrático desde el punto de vista contributivo. Las concesiones que tenemos que hacer, en fin, a nivel de la Constitución española para intentar armonizar, meter al país después de muchos años de nula libertad para que consigamos convivir los diferentes con los más diferentes, con unos y con otros. Y a pesar de eso, estamos sospechando, que es lo peor, porque además cuando uno levanta esa sospecha y es verosímil, es creíble, realmente es que algo estamos haciendo mal. Estamos poniendo en tela de juicio los sistemas, los pilares del sistema democrático, y eso es gravísimo, porque lo peor
es que es creíble que eso pueda ser así. Y el señor Sánchez es capaz de eso, desde el punto de vista personal, lo tiene acreditado, es capaz de todo. ¿Sabe? Esta misma noche, pero es que llevamos viendo pues cómo es capaz de indultar de aquella manera a gente que ha atentado directamente contra la unidad de España impunemente. Entonces, este señor es capaz de todo, es capaz de un pucherazo, es capaz. Otra cosa es que se lo permitamos los que no estamos de acuerdo con él, claro, y en su forma de manejar. Tú fíjate, y tienes toda la razón del mundo, ¿no? Porque lo echaron del Partido Socialista precisamente por eso, porque lo encontraron con una urna detrás de una cortina. Y él mismo en los últimos días ya ha dejado de caer y dice, bueno, me acusarán de pucherazo. Bueno, dicen que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Es decir, yo me pongo por delante antes de que me llegue el paso, ¿no? Es verdad que yo creo que esto es una fanfarronada de Pedro Sánchez, ¿no? Porque él se sabe que está desaliente. De hecho, yo creo que ya debe estar empezando a hacer las maletas para marcharse en 20 días de Moncloa, ¿no? Es capcioso los mensajes que lanza un día y otro, ¿no? Cuando le preguntan días atrás, bueno, presidente, ¿y usted por qué no va a la cadena COPE? O ha ido a la cadena COPE y ha concedido una entrevista y dice, bueno, yo es que he tenido mucho trabajo estos años. Coño, ha tenido mucho trabajo estos años y ahora de buenas a primera ha dejado de tener trabajo para pasearse por todos los platós y llega y va a trancas y barrancas al hormiguero. Pero bueno, ¿esto qué es? Oiga, no nos tome el pelo, deje de ser fanfarronada. Y luego, por cierto, yo sí que me gustaría conocer qué es lo que hay detrás de las negociaciones de estos programas. Es decir, no voy a la negociación del tío de prensa de Ferraz o el tío de prensa de Moncloa con la cadena. No. Yo voy a algo más. En los últimos días el BOE publicó que Moncloa ha destinado 400 millones de euros a propaganda y ha subido a 550. Me gustaría saber qué promesas hay. Lo primero, para que no vaya a Abascal al hormiguero. Lo segundo, para que se cierre el hormiguero de la manera que se ha cerrado hoy a los telespectadores que han ido en directo. Sí, luego vamos a conectar directamente con una persona que no hemos tenido allí. Vamos a conectar por teléfono. Un segundín. Y al hilo de lo que tú comentabas, ¿no? De los poderes fácticos y de los medios, yo entiendo que Sánchez se refería al Grupo Prisa, que era en el que estaba, y al Grupo Planeta, en el que está esta noche, que son dos de son los grandes grupos que controlan el sistema mediático en España y con los que coquetea Sánchez. Señor Bermejo. Bueno, vamos a ver. Sánchez es un killer. O sea, aquí el que le dé por muerto pues está muy equivocado y va a hacer todo lo posible por remontar. De hecho, ya lo está haciendo, está remontando. Y además el Partido Popular le está ayudando, porque, mire, es que claro, es que Sánchez, o sea, Feijóo no está ni a la altura del betún de Sánchez, políticamente, no lo está. ¿En qué? ¿En decir mentiras? No, si no es un tema de mentiras o de verdades, es un tema de que tú estás en una campaña electoral y vas a por unas elecciones para ganar el gobierno. Y Sánchez le da 1000 vueltas a Feijóo. Fíjese lo que le estoy diciendo, es que cada día que pasa le está recortando la diferencia. Ya no digo por las tonterías que están haciendo los diferentes varones, pero es que además Feijóo cada vez que habla es que dice una tontería. No sabe ni multiplicar, ¿no? O sea, cuando se pone a hablar no sabe que... Pero Sánchez tampoco entiende de geografía. Ya, pero mire, o sea, está en a día de España hoy, y es como si estuviera en Portugal. si usted pone al Pato Donald como candidato y Sánchez del PP, dice cosas importantes, porque si Feijóo dice tonterías, Pedro Sánchez vamos a ver. No dice nada que tenga sentido común. Hoy ha dicho dos tonterías. La economía va como una moto y la economía va como un tiro. Perdón. Es el presidente del gobierno. Perdón. Tonterías me refiero que son tonterías de verdad, no que sea una media verdad o una medio mentira, o sea, como aquello del alcalde que va a tractor, el estás no, son cosas que no son, o sea, son tonterías. Y te digo más, si hubieran puesto al Pato Donald en vez de a Feijóo, el candidato, seguramente hoy tendría más escaños. Yo te voy a decir una cosa, y veremos lo que ocurre de aquí a las elecciones, porque día que pasa le está recortando. La última encuesta que se publicó ayer de Sigma 2, y no son precisamente de izquierdas la gente,
ya estaba la mayoría de Vox y el PP bueno, es que no había mayoría ya, estaban en 175. A ver, aquí estamos jugando y está claro que Pedro Sánchez no le ha ganado ni ningún escaño ni ningún punto porcentual al Partido Popular. Ha sido el propio Partido Popular el que se ha pegado el tiro en el pie con el tema de Extremadura. Pero vamos, eso, que el cambio viene y que Sánchez está saliendo de Moncloa en 24 o 25 días, o 30 más o menos, eso lo tenemos claro. Eso lo tenemos claro. Pues yo no lo tengo tan claro. Que yo estoy de acuerdo con ustedes, señor Bermejo, que es un killer, que tiene más picardía que Feijóo, pero Feijóo tiene más aplomo. Feijóo es mucho más tranquilo. Y la tranquilidad en los debates y en el cara a cara es mucho más placentera y más vengativa que la ira, que el primer intento. Pues amigos, ¿qué vamos a recomendar a Feijóo para que se ponga las pilas? Colacel Anti-Os. Dicen que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, o un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Os de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Anti-Os produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Anti-Os, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y nos vamos a ir a publicidad. ¿Y de qué vamos a hablar, amigos? Antes de irnos, o cuando volvamos de publicidad, ojo, vamos a hablar del Viernes Negro de Guardiola en Madrid, de la reprimienda de Aguirre y quejas en Génova y el conato de renuncia. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hablar de lo que está pasando en Ucrania. Y ojo, que en exclusiva para el Mundo al Rojo, cuando venga de publicidad, va a estar nuestra periodista infiltrada en la entrevista del señor Motos y nos va a dar cómo fue esa entrevista y todas las novedades. No se vayan, amigos, no se vayan, porque ahora viene lo mejor y si se van se lo pierden. Después de publicidad. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.